Superación personal, libros. Soy Alejandro Castillo y soy tu amigo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta velada literaria de cómo ser exitoso fracasando. Mi nombre es Eduardo Aspiros y voy a tener el honor de presentar este evento. Y quiero empezar por leerles la semblanza del autor, de Alejandro Castillo, para conocer un poquito acerca de su trayectoria. Es licenciado en Administración de Empresas por la Atlantic International University con especialidad en Mercadotecnia. Posee 2 diplomados, Creación y Operación de Fondos de Capital Privado por la Universidad de Anáhuac del Sur, en colaboración con IDEAR y Amexcap, y Fund Managers impartido por Rhizmatics Financial Institute. Además, está certificado como coach, orador y capacitador por Maxwell Leadership y es miembro de la TAM Speakers Association. Tiene varias, como publicaciones, es autor del libro Cómo ser exitoso fracasando, Lecciones de vida y negocios de un emprendedor serial y coautor de Manual del Sueño Americano, la guía definitiva para invertir y migrar a Estados Unidos. Experiencia en seguros y fianzas, cuenta con las autorizaciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en México para desempeñarse como apoderado de seguros y fianzas con certificación en riesgos especiales y fianzas. Además, tiene trayectoria internacional, representó a México como delegado en la Cumbre de Negocios del G20 de la Alianza de Jóvenes Empresarios en Moscú, Rusia, en 2013 y Beijing, China, en 2016. Y como experiencia en emprendimiento y liderazgo, es emprendedor serial, inversionista. En 2013 fundó AGMES, Asesores y Consultores Mexicanos de Seguros y Fianzas. En 2020, con miras a la expansión global, estableció Aleb Insurance en Miami, Florida. Actualmente es cofundador, presidente y director general de Grupo Aleb, así como Managing Partner en Aleb Investment. Además es socio y miembro del Consejo de Administración de diversas empresas, entre ellas Ledman, SMK Launch, KR Marketing and Design, Aleb Operadora, Flyfit y en la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, AEM. Su liderazgo ha sido clave en diversas iniciativas empresariales y gremiales. Fue presidente de la Asociación de Ciudadanos y Empresarios del Estado de México, capítulo Huixquilucan, y vicepresidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex Nacional. Asimismo, ha participado como juez y mentor en la selección de emprendedores para diversas incubadoras y aceleradoras y reconocido por su liderazgo visionario, pensamiento estratégico y compromiso con el desarrollo de líderes y emprendedores. Alejandro ha construido un legado basado en integridad, innovación y empoderamiento. Con cerca de 3 décadas de experiencia en el mundo de los negocios, ha inspirado a innumerables profesionales a transformar desafíos en oportunidades. Es felizmente casado desde hace más de 9 años y orgulloso padre de Maximiliano, y entre sus pasatiempos está disfrutar del golf, de jugar, leer y viajar. Démosle un fuerte aplauso a Alejandro Castillo. Hola, hola, buenas noches a todos y a todas. Y muy contento y emocionado. Hace apenas
2 días, el pasado 31 de marzo fue mi cumpleaños número 42, entonces decidí organizar esta fiesta. Perdón, el lanzamiento de mi libro. Yo soy Alejandro Castillo y soy tu amigo. Entrepreneur is someone who jumps off a cliff and builds a plane on the way down. Un emprendedor es alguien que salta de un acantilado y construye un avión en plena caída libre. Reid Hoffman, el co-founder de LinkedIn. Bienvenidas y bienvenidos a una noche multisensorial llena de arte, vino, música y fracasos exitosos. Buenas noches a todas y a todos. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes en esta velada multisensorial. Primero que nada, quiero darles las gracias por hacerse un espacio en sus apretadas agendas y estar aquí a pesar de las megamarchas del día de hoy y de los anuncios arancelarios de Trump. En el ya bautizado Día de la Liberación, porque a su juicio Estados Unidos se libra hoy de prácticas comerciales injustas que otros países han mantenido durante décadas. Para mí es el Día de la Liberación y lanzamiento de mi libro. Hoy lo liberamos y lo dejamos volar libremente esperando que llegue muy lejos y que toque muchas almas y muchos corazones emprendedores e intrapreneurs o líderes organizacionales. Los valoro muchísimo a todas y todos ustedes y estoy muy contento y es muy bonito sentirlos el día de hoy tan cerca. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy presencialmente o a la distancia a través de nuestras redes sociales desde diferentes países y ciudades del mundo. Gracias también a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Tendremos una noche donde nos daremos el lujo de disfrutar arte, vino, música y, por supuesto, una conversación sobre algo que todos hemos experimentado en la vida, el fracaso. Desde bebés, cuando quisimos aprender a caminar, luego más grandes, a andar en bicicleta, o al querer aprender a practicar nuestro deporte favorito, pasando también por fracasos en el amor de juventud, o tal vez más grandes en el ámbito profesional o empresarial. Sin embargo, y a pesar de ser parte de la vida misma, existe algún tabú al respecto de la palabra fracaso, sobre todo en temas profesionales y empresariales y más en la cultura hispanoamericana. Pero antes de que alguien se asuste y piense que esto es una terapia grupal para compartir derrotas, les prometo que esto no será una sesión de autoayuda, o al menos no del todo. Hoy estamos aquí para celebrar el lanzamiento de mi libro, Cómo ser exitoso fracasando. Una obra que después de mucho esfuerzo, sudor y un par de crisis existenciales, finalmente llega a sus manos. Desde muy chico, los libros han sido mis más grandes maestros. Como diría Hoffman Dino en alguno de sus libros, muchos de esos autores se han convertido en mis amigos en las altas esferas. Y de una forma muy autodidacta me han ayudado a crecer y desarrollarme profesionalmente en la senda empresarial. ¿Me pueden regalar agüita, Viri, por favor? Hoy, después de varios años de haber tenido la cosquillita de escribir mi libro y de algún modo devolverle un poco de las muchas bendiciones que he recibido en mi vida y de dejar un legado que pase a la eternidad, es que me aventé de este acantilado, gracias, para escribir mi propio libro, buscando agregarle valor y servir de luz en el camino de otros emprendedores y empresarios. Porque estoy convencido que desde nuestras trincheras como emprendedores o empresarios podemos aportar nuestro granito de arena con soluciones o productos que tienen un impacto en la vida de nuestros clientes y usuarios y que además generan bienestar, desarrollo económico y empleo para muchas familias. Hoy en Grupo Alev, a través de nuestras diferentes empresas, generamos cerca de 80 empleos directos, más N cantidad de empleos indirectos. Y tenemos muchos planes y ganas de seguir adelante, creciendo y expandiéndonos, porque sin duda, porque sin importar las circunstancias y los ciclos político-económicos que se vivan en el mundo, siempre habrá oportunidades interesantes para hacer negocios. Y lo mejor de todo es que este libro no se trata de evitar el fracaso, sino de aprender a usarlo a nuestro favor. Porque, seamos honestos, si evitáramos los fracasos a toda costa, no haríamos nada en la vida. No nos arriesgaríamos, no emprenderíamos,
no amaríamos y qué aburrido sería todo eso. Estas instalaciones icónicas que conforman el Seminario de Cultura Mexicana, parte del patrimonio cultural e inmobiliario de la SEP, serán testigos de esta historia. Ojalá el sistema educativo integrara más temáticas sobre emprendimiento, cosa que normalmente no se enseña en las escuelas, sino más bien en la casa o en los trancazos de la vida. Y hablando de escuela, siempre he sido de la idea de que, a diferencia de lo que nos enseñan en las clases de matemáticas, en donde primero aprendes a multiplicar para luego aprender a dividir, en la vida y en los negocios primero tienes que aprender a dividir para luego poder multiplicar. Divides tu empresa con socios en donde cada uno tiene diferentes fortalezas y las fortalezas de todos esos equipos de socios hacen una mastermind súper potente. He tenido la fortuna de tener durante casi 2 décadas a 2 grandes compañeros de batallas empresariales, Eduardo y Benjamín, que el día de hoy, desafortunadamente por temas familiares, falleció su abuelo y pues no nos puede acompañar, pero le mandamos un saludo, lo extraño mucho el día de hoy por acá. A quienes siempre les estaré profundamente agradecido por confiar, creer en mis locuras y por siempre estar dispuestos y presentes para resolver cuanto reto y temas se nos ponga enfrente. Porque los negocios y las empresas son deportes que se juegan en equipo y el primer equipo más importante que uno debe armar es su equipo de socios. El fracaso, ese amigo incómodo pero necesario. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido un fracaso épico? Ah, muy bien, sorprendente. Pensé que iba a ser todo lo contrario. Yo he tenido muchos y si les contara todos necesitaríamos más botellas de vino de las que tendremos hoy y créanme que habrá suficiente. Pásenle, por favor, acá hay lugares. Pásenle, pásenle. Las estadísticas no mienten y tampoco ayudan. Se dice que 9 de cada 10 emprendimientos van a fracasar en los primeros 5 años. Y de los que queden, 9 de cada 10 vuelve a fracasar en los siguientes 5 años. Por ende, la tasa de mortalidad de las nuevas empresas es bastante alta en el Valle de la Muerte durante los primeros 10 años de vida. Y esto sin importar qué tanta experiencia tenga uno haciendo negocios o construyendo empresas. Claro que la experiencia siempre ayuda y da una ventaja competitiva, importante para incrementar las posibilidades de éxito. Aunque no es lo mismo sobrevivir y subsistir a esos primeros 10 años que lograr realmente acelerar el crecimiento de la empresa y generar una buena expansión para llevar la empresa a jugar en las grandes ligas. Sin spoilear el libro, pero dándoles una probadita del mismo, desde mi primer emprendimiento fallido a los 8 años, aunque ya andaba ahí tratando de innovar y rompiendo las reglas del reglamento de la escuela primaria, hasta los últimos fracasos más grandes que he tenido en los últimos años, en donde todo parecía y apuntaba a ser una gran idea de negocios, pero al paso de los años, las circunstancias totalmente fortuitas y fuera de nuestro control, como la pandemia de COVID-19 o cambios regulatorios a nivel federal en nuestro país, terminaron dando giros inesperados e inversiones realizadas, dejando en suspenso proyectos que seguiremos esculpiendo, pivoteando las veces que sean necesarias. Porque para los que me conocen, saben que si googlean la palabra perseverancia, saldrá mi foto. Pero ¿saben qué tienen en común los momentos en los que hemos fallado? Que siempre nos han dejado algo, una lección, una historia que contar o una nueva oportunidad que no habríamos visto de otra manera. Ya saben la frase, sometimes you win, sometimes you lose, a veces se gana, a veces se pierde. A mí me gusta más verla con otra perspectiva, sometimes you win, sometimes you learn, a veces se gana, a veces se aprende. El fracaso es como un entrenador personal en el gimnasio. Te hace sudar, duele y a veces sientes que no puedes más. Pero después de un tiempo miras atrás y te das cuenta de que gracias a él creciste, aprendiste y te volviste más fuerte.
Así que la próxima vez que la vida nos ponga una prueba o nos meta el pie y nos tira al piso, en lugar de quejarnos, tal vez deberíamos decir, ya entendí. Esto es solo otro entrenamiento intensivo. Hablando del libro, el proceso creativo entre ideas brillantes y momentos de pánico. Escribir este libro fue un viaje lleno de momentos de inspiración y de otros en los que me pregunté, ¿quién me metí en este lío? Hubo días en los que las palabras fluían como el vino y otros en los que las páginas en blanco me miraban con cara de, a ver, sorpréndeme. Pero así es la creatividad, el emprendimiento y la vida misma. Un proceso en el que uno avanza, retrocede, borra, reescribe y al final se lanza sin saber qué va a pasar. Y aquí estamos hoy, compartiendo este resultado con ustedes. Un libro que, a diferencia de otros que solo cuentan las historias de éxito y la parte romántica de Hollywood con un final feliz, este libro no solo cuenta mis experiencias buenas y malas, positivas y negativas, sino que también busca que cada persona que lo lea se pueda espejear en mis cicatrices, se sienta identificada, motivada y con ganas de transformar sus fracasos en trampolines hacia algo mejor. Hoy también quiero hacer un agradecimiento muy especial, por supuesto, a mi esposa Jimena, que siempre busca apoyarme en la consecución de mis sueños. Y también agradecer enormemente al comité de organización de este evento, en especial a Viridiana, a Diana, a John, a Vane, que han estado al pie del cañón las últimas semanas. También por allá a Tere, a Sharon, a Dani, a Ana, a Adrián, Celeste, Fanny, Gerardo, Osvaldo y demás integrantes del equipo que han estado participando para la organización de este evento. Gracias también a Carlos Glad y a las marcas que se sumaron para convertir esta velada en una noche de inspiración. Papayas to the Moon, una obra que ya llegó a la luna, que ya estuvo expuesta en Nueva York, en el Miami Art Basel, un concepto muy popero, padrísimo, que pueden ver aquí el día de hoy en el escenario. A Vinos Wagner, a Vinos Keimus, a Global Corporate, a César Legorreta y a Bosé. Brindemos por los nuevos comienzos. Así que esta noche, mientras disfrutamos del arte, la música y cada sorbo de vino, los invito a hacer algo diferente, a recordar no solo sus éxitos, sino también los fracasos que los llevaron hasta aquí. Brindemos por los fracasos que nos hicieron más sabios, por las oportunidades disfrazadas de problemas y por todas las historias que aún están por escribirse. Always keep walking and never ever give up. Siempre sigue adelante y nunca jamás te des por vencido. El éxito no es la ausencia de fracasos, sino la capacidad de levantarse cada vez que caes. Bienvenidos a esta velada y que disfruten la noche. Muchas gracias. Y bueno, hablando de lecciones de vida y de negocios, quiero introducir a otro emprendedor serial, que es el ingeniero Ángel Cisneros, amigo y prologuista del libro Cómo ser exitoso fracasando. Ángel Cisneros es un emprendedor en serie y un pionero en el ecosistema tecnológico de Latinoamérica. Ángel fue un fundador de Cubase, el agregador de mensajería líder en la región, logrando una de las pocas salidas exitosas en la TAM cuando la empresa fue adquirida por Twilio. La infraestructura que construyó sigue siendo clave en la comunicación de la región hasta el día de hoy. Ahora está dando forma al futuro de la inteligencia artificial con Sapvia, creando la primera infraestructura de orquestación de IA en la TAM y construyendo un ecosistema de inteligencia artificial que impulse la innovación en la región. Su misión, democratizar el acceso a la IA mientras garantiza que las empresas mantengan el control total sobre sus datos. Con una profunda experiencia en escalar empresas tecnológicas y navegar en mercados emergentes, Ángel no solo es testigo de la revolución de la IA, sino que la está liderando en la región. Fuerte aplauso a Ángel Cisneros, por favor. Me quedo un poco arriba. Muchísimas gracias por la intro. Alejandro, muchísimas gracias.
La verdad es un honor y que es mi primera vez haciendo esto, entonces me siento orgulloso de tenerte como amigo, ¿no? Y que ya tenemos, bueno, primero full disclosure, o sea, transparencia total. Voy a hablar muy bien de Alejandro, es porque es mi amigo, no porque me haya invitado ni me haya pagado. Entonces, somos muy buenos amigos. No recuerdo hace cuánto nos conocimos, será 2016, 2017, tal vez, ¿no? Fue un encuentro así como súper random, ¿no? En San Francisco, o sea, ni siquiera fue aquí, en algo de la Mexcap, si no mal recuerdo, que fíjate, justamente creo que ahorita está en la cumbre, ¿no? Como se llame. Entonces, súper random, ahí nos conocimos junto con otro amigo, con Isaac, en Piggy. Entonces ya tenemos algo de historia los dos, ¿no? Alejandro, más allá de ser, o sea, una buena persona, un buen amigo, lo primero que me vino como de, ¿qué puedo decir? De similitud en su parte emprendedora es que su socio es su hermano, en el mismo caso que yo, ¿no? Y bueno, y también conozco a Eduardo, de paso, me cae muy bien, ¿no? Entonces, hay una parte en donde Peter Thiel, ¿no? Primer inversionista de Facebook, socio de Elon Musk en PayPal, dice, las grandes empresas fracasan prácticamente con el mismo común denominador, pero también son exitosas por el mismo común denominador, ¿no? Entonces, a través del tiempo yo he visto que la mayoría de casos exitosos o casos que rompen muchas de las barreras de lo que ya está establecido, curiosamente son hermanos. Aunque mucha gente dice, es que no hagas negocio con las familias. No sé, yo no puedo hablar desde esa perspectiva porque yo he sido socio de mi hermano desde el 2006, después de haber tenido un muy buen éxito anterior, estamos emprendiendo otra vez y bueno, también lo puedo ver con Alejandro, con Eduardo y Benji, que bueno, además de ser también su socio, es un tipazo y además mi vecino, ¿no? Lástima que no puede estar aquí. Pero bueno, entonces ya creo que suficiente hablar de Alejandro, cómo nos conocimos. Hemos compartido muchísimas charlas, últimamente más en el golf, aunque tengo que admitir que las charlas y el entusiasmo son mejores que su swing. Pero bueno, eso ya lo podemos dejar para otra parte, ¿no? Tiene muy buen ojo para las decisiones importantes, para ver las oportunidades en un tema más tradicional, aunque no deja de ver el tema innovador. Entonces, ese buen ojo, se lo tengo que reconocer, que además de todo esto que les conté, decidió invertir en mi nueva empresa, en Saptiva. Entonces, eso pues lo convierte en un inversionista visionario y vamos por el decacornio o lo que sea. Inventemos un nuevo término, ¿no? para hacer todo eso. Ahora, cuando me invitó a escribir el prólogo, nunca había escrito un prólogo, obviamente me emocioné y luego le dije que sí. Mentalmente me costó, no trabajo, pero empecé a ver cómo lo podía de alguna manera escribir para que reflejara lo que es Alejandro y un poco con mi punto de vista o mi percepción de cómo lo conozco, pero sabiendo el impacto que tiene Alejandro, cómo le gusta, o sea, armar este evento está poca madre. Soy muy mal hablado, entonces disculpen si se me van de repente algunas palabras. A lo que voy es que lo que hace siempre tiene impacto. Entonces yo sabía que al momento de yo escribir un prólogo, no era un prólogo realmente para Alejandro, sino para las personas que leyeran el libro. Entonces, sí me tomó algo de tiempo, pero bueno, tiempo creo que fueron 2 días, pero que me involucré al 100% en eso, ¿no? Entonces, me gustó mucho el tema de su título, porque generalmente creo que en México, Latinoamérica, el tema del fracaso está satanizado o está pensado de que, güey, ya fracasaste, o sea, bye.
siendo que ese no es realmente eso no te define como éxito, ¿no? Hace poco escuchaba que decían, ¿quién es un experto? O sea, el experto no es el que sabe todo, el experto es el que ya la cagó de todas las maneras posibles y ahora hace algo nuevo, ¿no? O sea, ese es un experto. En Estados Unidos ponían un tema muy específico en el tema de Bill Clinton, cuando decían, ¿por qué le perdonaron que haya mentido ante el Congreso? Y bueno, todo ese tema que no sé si todos lo conocen, si estaban ya grandes, pero decían, porque a la gente la economía estaba muy bien, ¿no? Ahora, ¿cómo reflejas esto? Es que decían, una de las partes, un mayor indicador era el número de bancarrotas, de bankruptcies, de Chapter 11 que se habían presentado en ese término. Y la gente normalmente pudiera decir, bueno, es que si están quebrando es que le están regando. No, al contrario, significa que mucha gente está intentando emprender, está haciendo empresas nuevas, ¿no? Entonces, 90-95% de las probabilidades es de que vayas a fracasar cuando empiezas un negocio nuevo. Entonces, todo esto me gustó mucho como lo puso Alejandro en el libro, ¿no? Y no se guarda nada, ¿no? Como bien dijiste tú, cicatrices, las caídas, los moretones, toda esa parte son heridas de batalla que uno, el verdadero emprendedor las muestra y hasta las presume, ¿no? O sea, bueno, yo fracasé 3 veces, bueno, pues yo fracasé 10, pero ahora estoy aquí y no me rindo y sigo más, ¿no? Entonces, el emprendimiento también de alguna manera no lo idealiza, siempre lo pone de una manera real, ¿no? Tomar las decisiones sin tener una garantía de que van a funcionar las cosas, pero con el ánimo, la motivación y sobre todo aprender de los errores, ¿no? Hoy en día, bueno, hace ratito preguntabas cuál ha sido el mayor de los fracasos, ¿no? ¿A quién ha tenido? Y Liz me pregunta, ¿cuál ha sido el tuyo? Y yo le dije, no sé, yo sigo mi propia regla de 3 días y me olvido, tanto de éxitos como de fracasos, ¿no? Pero son cosas que uno va aprendiendo, no, nadie te puede decir, lo tienes que hacer de tal manera o de esta otra, ¿no? Esa es mi manera, cada quien sabe cómo la ejecuta para llegar a ser exitosos, ¿no? Y sobre todo que emprender realmente nunca te da un mapa claro, ¿no? Estás pensando mucho, como no sé si lo han visto, pero en tema de tecnología hay un meme muy clásico que dice, no estamos haciendo esto porque es sencillo, lo estamos haciendo porque creímos que era sencillo, ¿no? Pero ya al momento de estarlo haciendo te das cuenta que dices, ¿por qué carajos me metí a esto, ¿no? Entonces, los que hemos emprendido, nos deja claro el libro que no hay fórmulas del éxito más que estarle chingando. O sea, no hay de otra, no hay una clave, no hay una metodología, no hay 10 pasos, aunque haya 1000 libros por ahí, que si levántate a las 5 de la mañana, y los que lo hagan y hagan los retos de las tinas y todo eso, no los juzgo, cada quien, ¿no? Pero a lo que voy, no hay un libro escrito, ¿no? Y cualquiera que se los pueda hacer, un libro que digan, los 10 pasos, suscríbete a esto por $5, por $20, o sea, eso es completamente falso. ¿Sí? O sea, cada quien sabe la batalla que tiene que hacer y va mucho en la personalidad, ¿no? O sea, es el tema de la resiliencia y convicción de lo que estás haciendo. Entonces, me queda claro que este libro no es solamente para emprendedores, ¿no? También hoy en día mucha gente piensa o siente con tanto ruido que hay que es que si no emprendo es que soy un fracasado. O sea, emprender no es para todos. Eso se tiene que quedar claro. Tú puedes ser un profesionista, un emprendedor muy exitoso en tu cubículo, en tu gerencia, en tu puesto, lo que tú quieras. Eso hay que aceptarlo y no es un fracaso. Donde yo creo que es un fracaso es que si tú quieres intentar algo y no lo haces por miedo, ahí sí estás fracasando. No pasa nada si tú intentas y fracasas y regresas, no pasa nada. Creo que es más difícil aceptar un fracaso o sea, por no poner edades, pero años más adelante, y que digas, ¿por qué no lo intenté? ¿No? O sea, a decir, lo intenté y la regué, esto no es lo mío y no pasa nada, ¿no? Entonces,
Eso es algo muy bueno. Mientras ustedes estén construyendo, son unos emprendedores. No pasa nada, no pongan mucho caso ni hagan tanto eco en lo que ven en las redes sociales, que si venden 1,000 millones, 3,000 millones, que si levantan rondas, que si los compraron, tal. La mayoría de las veces les puedo decir que son falsedades, y también hay muchos que se enfocan solo en esa parte, ¿no? Lejos de tener una convicción de por qué están haciendo las cosas, ¿no? Ahora, lo que más valoro del libro es que Alejandro no intenta dar cátedra, no intenta decir tienes que hacer esto, tienes que hacer tal o cual cosa, ¿no? Simplemente él se abre, ¿no?, de corazón con sus experiencias, y eso se valora muchísimo. Y todas son experiencias reales, no es un emprendedor de libro, ¿no? Para mí ese es oro, y todos los que lean el libro lo deben de valorar como tal. Hay pocos emprendedores que se animan a exponer todo lo que implica emprender, ¿no? Ahora, Alejandro, muchísimas gracias por haberme invitado a escribir el prólogo. Espero te haya gustado. En verdad sí le puse empeño. Creo que refleja tanto lo que sé en estos años de conocerte, de tu capacidad, de tu resiliencia, de nuestra amistad, ¿no? Y un poco también con el enfoque, con el punto que yo le puedo poner desde mi experiencia como emprendedor, todas esas pláticas que hemos tenido. Muchísimas gracias por dejarnos aprender de tu historia, por compartirnos, y la verdad es que hoy en día celebro tu libro. Debería de haber más libros así, que nos enseñen realmente a seguir adelante y no a aspirar a cosas que realmente muchas veces son ensueño, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades y muchísimas gracias, amigo. Y me toca presentar a otro emprendedor para que tengan un conversatorio los tres junto con Ángel y Alejandro. Y él es Alejandro Pacheco, que es licenciado en letras, escritor, emprendedor y entusiasta de la vida. Ha escrito más de 300 libros para figuras públicas de la televisión, política, negocios y deportes. Varias de sus obras han sido estelares en las ferias de la literatura como la FIL de Guadalajara y han alcanzado la categoría de bestseller en Amazon y las principales librerías del país. Ha estudiado por más de 10 años el arte de escribir y contar historias. Entre sus mentores destacan autores de gran renombre. Su primer libro, La vida pasa rápido, vendió más de 7,000 copias el año de su lanzamiento. Alejandro Pacheco fue director de ventas en empresas globales como American Express y Expedia.com, pero en 2017 decidió seguir su pasión por escribir y fundó Epic Book, empresa que ha ayudado a más de 300 figuras públicas a hacer realidad el sueño de escribir y publicar su libro. Eduardo Castillo Manrique es socio cofundador y director de Administración y Finanzas de Grupo Alep, es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de Anáhuac y cuenta con un diplomado de creación y operación de fondos de capital privado por la Universidad de Anáhuac del Sur, con la participación de IDEAR y Amexcap. En los últimos años ha liderado las finanzas del grupo, además de estructurar levantamientos de capital para Alep Investment. Con más de 20 años de experiencia, ha compartido con el autor un camino lleno de éxitos y fracasos en la construcción y consolidación de sus diversas empresas. Su visión estratégica y experiencias en la gestión financiera han sido clave en el crecimiento del grupo. Hoy nos acompaña para compartir su perspectiva sobre los aprendizajes más valiosos de esta trayectoria. Bienvenidos. Pues tocayo, muchísimas gracias por invitarme a tu graduación. Has tenido muchas, pero esta en especial es a la que más me emocionaba estar aquí, acompañándote por hacer oficialmente la publicación y lanzamiento de tu libro. Entonces, pues un aplauso para nuestro anfitrión, por favor. Pues privilegio para mí estar entre verdaderos emprendedores y empresarios at its core, ¿no? Desde los huesos,
que nos van a regalar muchas lecciones que seguramente nos van a servir a todos. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría hacer un par de preguntas para el público, para entender qué valor le podemos dejar a la audiencia de quien nos acompaña hoy aquí. Entonces me gustaría saber de la gente que nos acompaña hoy, ¿quién es emprendedor? Ok, una buena cantidad de emprendedores. Ahora, de los emprendedores que están aquí, ¿quién ha tenido un emprendimiento que no ha funcionado? Pues creo que son los mismos, ¿no? Bueno, y ahí es donde me gustaría empezar, ¿no? Pareciera que la palabra fracaso y la palabra emprendimiento tienen una simbiosis que parece ser que están completamente amalgamadas, ¿no? Y paradójicamente, el título de tu libro, Tocayo, pues es contraintuitivo y quizá las palabras antagónicas, éxito versus fracaso. ¿Por qué no empiezas por contarnos qué quieres decir con el título de tu libro? Y concretamente la pregunta sería, ¿de verdad se puede ser exitoso fracasando? Claro que sí, Tocayo, muchas gracias y muy buena pregunta. Y bueno, pues efectivamente en el camino hacia el éxito, quien te diga lo contrario va a estar lleno de fracasos, ¿no? Y la palabra fracaso es de verdad un tema tabú, igual ya lo comentaba Ángel, pero es un tema tabú en el mercado hispanoamericano, pero en mercados como Silicon Valley en Estados Unidos, pues los grandes fondos de inversión de capital de riesgo le apuestan más, con más fuerza, con más billetes a los emprendedores que más emprendimientos han tenido y que aún que hayan fracasado, va a ser pues más factible que le inviertan porque pues ya traen más callo, ¿no? Entonces, lo que buscamos con el libro pues es eso, ¿sabes? Poner nuestro granito de arena para cambiar ese tema cultural en la cultura hispanoamericana alrededor del fracaso y no verlo como algo negativo, sino como algo que lo hemos vivido desde que éramos bebés, ¿no? O sea, aquí está mi hijo que está aprendiendo a caminar y el proceso de estos últimos meses pues ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso para aprender a caminar y eso lo vemos normal. Ahí no ponemos un pero de nada, pero cuando hablamos de emprendimiento y de temas profesionales, nadie quiere sacar a la luz sus fracasos porque ¿cómo, no? Ya te van a ver como fracasado. Y creo que el chiste está en no darse por vencido, en tomar esta perspectiva distinta sobre el fracaso para sacarle toda la carnita posible a ese fracaso, ver todo el aprendizaje que hay realmente ahí adentro y ponerlo en práctica para el siguiente emprendimiento, ¿no? Y nos hemos topado a lo largo de la vida con muchos emprendimientos que a lo mejor pues el emprendimiento per se fracasó, pero pues al ser un grupo, a lo mejor ese emprendimiento nos ayudó para construir una nueva empresa, ¿no? A lo largo de los años. Y eso me lleva quizá a mi siguiente pregunta, si te parece bien se la hago a Eduardo. Adelante. Porque no sé qué tanto sepan de los emprendimientos. Yo me enteré de los emprendimientos a lo largo del acompañamiento del libro y había cosas que yo decía, la realidad supera la ficción, ¿no? Y a lo que me refiero concretamente es que este trabajo de emprendimiento de varias décadas incluye cosas como venta de seguros y venta de gorras. Entonces, ¿cómo, Eduardo, se hace una carrera en donde ustedes mismos, por la diversidad de los emprendimientos, pues se exponen más al fracaso, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una empresa y apegarte a ese proyecto por décadas que hacer una aquí, una de mole y una de arroz, ¿no? Entonces, ustedes mismos se están poniendo al filo del acantilado, ¿no? ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo manejan el fracaso y esa o no aversión a ponerse frente al eventual golpe de un buen fracaso, ¿no? Claro que sí, Alex, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas veces nos preguntamos por qué nos hemos diversificado tanto y no nos enfocamos en una sola empresa, la hacemos crecer en grande y tendríamos menos preocupaciones y dormiríamos más tranquilos. Pero bueno, la vida nos ha llevado desde muy pequeños a estar diversificados, a tener diferentes negocios, ¿no? Desde mi papá y demás, y luego el tema de seguros que empezó Alejandro. Y pues nos ha tocado ir picando piedra en los diferentes negocios y lo que nos hemos dado cuenta es que sí, efectivamente, tal vez es más complicado porque tienes a fuego bajito todas las empresas en lugar de subirle el fuego a una sola, pero como comentaba Alejandro hace rato, ¿no? Cuando una fracasa,
pues no te vas a la quiebra porque tienes otras que te mantienen a flote, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy fácil el fracasar porque siempre tenemos otra empresa que podemos salir adelante y hacerla crecer, ¿no? Entonces, definitivamente la vida nos ha llevado desde tener la comercializadora, la taquería, el broker de seguros y fianzas, y luego por razones de la vida nos llevó al aeropuerto con los negocios del aeropuerto, y pues fue un mundo que nos encantó. Y vimos ahí una gran oportunidad de tener diferentes giros, ¿no? Entonces, pues seguimos abriendo nuevos locales de diferentes giros y muy contentos. Bueno, la próxima vez que vayan a comprar a una taquería, probablemente están comprando aquí en una de las empresas del grupo. La taquería quebró. Esa fue un emprendimiento Esa que es quebró. una Estuvo de un la- año, del 2005 al 2006 y quebró. De la larga lista de buenos fracasos que nos tienen hoy aquí presentando un libro. Si no hubiese fracasado, no tendríamos una bonita historia que contar aquí en el libro, ¿no? Y luego quiero preguntarle a Ángel, porque parece ser que Ángel pues tiene de estas historias con final feliz, ¿no? El santo grial de todo emprendedor, ¿no? Poner una empresa, generar tanto valor que llegue alguien más grande que tú, te la compre, hagas un exit y puedas pues darte la vida, ¿no? El sueño ese quizá maravilloso de gente que podría ya no volver a hacer nada con su vida si ese fuera su mentalidad, pero pues Ángel, desde la idea, desde que se gestó un proyecto hasta ese final feliz, o lo que parece ser un final feliz para todos los demás que no estuvimos probablemente dentro de ese proyecto y camino, me imagino que a pesar del final, ¿no? Que todo mundo quisiéramos perseguir, muy apetecible, la venta de una empresa, el exit, me imagino que también tuvo buenos fracasos, ¿no? Buenos golpes contra la pared. ¿Qué de ese camino que parece que terminó en el sueño nos puedes dejar y nos puedes compartir con respecto a los fracasos que hubo en ese camino, ¿no? A ver, fue una historia de 13 años. Sí, fue un final bastante feliz. Estoy aquí porque me gusta sufrir empezando otra empresa, ¿no? O sea, porque la mayoría de mis amigos me han dicho, güey, ya cumpliste el sueño de todos los emprendedores, ¿qué carajos estás haciendo aquí? Y les digo, estoy demasiado joven para retirarme, o sea, jugando golf todos los días, o sea, no podría vivir más de 5 años, estoy seguro. Ahora, yo empecé, digo, por poner un poco el contexto, yo empecé en el 99 vendiendo sitios web. ¿Por qué? Porque el dinero que me daban mis papás en la universidad no me alcanzaba. Si quería salir, ¿no? O sea, me daban lo justo para vivir y that's it. No había diversión, no había nada. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Bueno, trabajar. Ahora, estudié ingeniería en sistemas computacionales, aprendí a programar porque en ese tiempo los sitios web se estaban poniendo de moda. Entonces, pues es la manera más fácil de hacer un ingreso, ¿no? Y más estando en León, Guanajuato, donde hay miles de fábricas de calzado, de piel, pues todo el mundo crea su sitio web, ¿no? Entonces, así empecé y fui creciendo, que me llevó a mi primer trabajo, y bueno, y único, en General Electric, en Estados Unidos, en Cincinnati. Y ahí es donde creo que yo aprendí, que fue mi primera decisión de riesgo, tomando una apuesta a lo que yo quería construir, ¿no? Yo siempre supe que quería construir una empresa, no sabía de qué, sabía que era de tecnología en ese entonces, pero no sabía desde secundaria. Empiezo a trabajar súper bien y todo, y entonces la gente de General Electric me dice, oye, ¿te interesaría estudiar una maestría? Y yo, claro, ¿no? ¿Por qué no? Si me la van a pagar, perfecto. Y al otro día presenté mi renuncia. No, yo tenía 23 años, ganaba creo que $3,500 al mes. Yo tenía 23 años, te estoy hablando de 2004, 2005, lo cual estaba súper bien, ¿no? Pero después dije, este no es mi sueño, estaría muy padre tener una vida tranquila, ¿no? Pero entonces empecé a pensar, dije, sí, pero ¿y si fracaso, qué pasa? Pues vuelvo a empezar, ¿no? Y creo que para mí uno de los consejos más fuertes o que más impacto tuvo me lo dio mi papá, y que me dijo, a ver, tienes 24 años, si quieres hacer eso, hazlo, si fracasas,
ponle que a los 30 tengas que volver a encontrar trabajo. Estás joven, puedes encontrar otro trabajo, pero es más fácil que te arrepientas a los 30 años de no haberlo hecho que de sí, ¿no? Entonces, con esa mentalidad, mi hermano y yo siempre decimos, es que nacimos sin los juguetes, ¿no? Digo, o sea, lo que voy es que no venimos de una familia emprendedora, eran empleados, mi mamá ama de casa. A lo que voy es que teníamos como ese mindset de decir, no tenemos nada que perder, ¿no? Entonces empezamos la primera empresa, fue muy exitosa en el tema de desarrollo de software, después empezamos Cubas y empezamos a tener muchos retos porque era algo que ni siquiera existía aquí. O sea, empezamos esa empresa antes del smartphone, antes del iPhone, entonces todo el mundo nos veía como que estábamos locos. Entonces nos empezamos a enfocar en hacer algo que nadie sabía que pasaba, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar muchas veces del plan de negocio, pero no estábamos conscientes de los riesgos, ¿no? Simplemente la mentalidad era, güey, lo vamos a hacer, ¿sí o no? ¿Qué pasará después? No lo sé, pero o sea, es esa parte. Pero uno de los riesgos grandes que tuvimos y fracasos que creo que ha sido justamente en esa parte, es que queríamos imitar un modelo, un producto que existía en Estados Unidos para temas de salud, muy aunado al tema de Cubas. Se invirtió mucho tiempo, mi hermano incluso tomó esa parte de dejar de operar como tal la empresa Cubas y dedicarse a esa división y completamente fracasó, ¿no? Entonces, pero también una parte de lo del fracaso es decir, güey, ya cerramos mañana, adiós, bye, y a lo que viene. Para mí ese fue el mayor fracaso. 2015, donde no teníamos tantos recursos para solventar un fracaso así, ¿no? O sea, sí hubo un fracaso, ¿no? Y ahí está se comprueba la hipótesis de que pues, el camino al éxito está lleno de esos retos y fracasos, ¿no? Y si hablamos técnicamente de todos los fracasos, muchos de ellos documentados en el libro ahora como bonitas historias por contar y grandes historias por aprender para los que tengamos el privilegio de leer el libro, pues también te diría, tocayo, hay de fracasos a fracasos, ¿no? Porque pues hay fracasos a lo mejor de este tamaño, pero pues hay otros que parece ser que ya no te quieres parar de la cama, ¿no? De todos los fracasos, si pudieras hacer un top 10 o un beauty contest de tus fracasos, ¿cuál sería el fracaso que tú dices, este es el que más me ha enseñado de la vida? Pues sí, efectivamente. ¿Sabes qué va pasando? Uno empieza a emprender y sobre todo cuando, en mi caso, empecé desde los 8 años a emprender, pues los primeros emprendimientos y los primeros fracasos pues van siendo de un niño de 8 años, ¿no? Pero vas creciendo y vas haciendo cosas más grandes y vas haciendo proyectos más grandes y vas poniendo más en juego, más en riesgo y los fracasos, los éxitos son más grandes y los fracasos empiezan a ser del mismo tamaño, ¿no? y lo que está más cañón es que no puedes resolver el problema que estás enfrentando en ese momento con la misma capacidad de pensamiento con la que lo generaste. Entonces tu mente está diseñada para resolver los problemas que ya has estado resolviendo en el día a día y ya los conoces y ya sabes cómo enfrentarlos y ya sabes cómo solucionarlos, pero pues uno va creciendo y empieza a enfrentar nuevos retos y entonces no tienes el mindset adecuado para solucionar esos nuevos retos y si no lo logras tener, empiezas a fracasar. Entonces, pues desde la taquería que platicábamos hace rato, ¿no? Que fracasó de 2005 a 2006, un año que no logró despegar y la cerramos en el aeropuerto en 2018. Tuvimos un negocio de venta de espacios publicitarios que se llamaba Le Media Aerocares, estuvo un año en operaciones y no logró despegar por el año que era año electoral y no había presupuestos de marketing y luego había complicaciones en el aeropuerto, entonces igual un año en operaciones, fracasó, asumimos pérdidas, pero ese nos llevó luego a poner los salones para fumadores, SMK Smoking Lounge en el aeropuerto, ¿no? Y luego se vino la reforma a la ley del tabaco y entonces tuvimos que pivotear, ¿no? Y hacer algunos cambios y el nombre de ser Smoking Lounge lo cambiamos a SMK Lounge para estar jugando dentro de la ley y así nos lamentamos otros años. Nos vino la pandemia, nos pegó fuertemente, tragamos aceite durante 2 años, que no hubo apoyos de parte del gobierno, que administra el aeropuerto, ¿no? Logramos sobreponernos, reinventarnos, seguir operando y luego vuelve a cambiar nuevamente la ley a
del tabaco y entonces nos vuelve a dar otro trancazo en la cabeza, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera son fracasos porque no administras y no haces tú el correcto due diligence y llevas a cabo todo lo que está en tus manos y más para sacarlo adelante. A veces son temas totalmente externos y circunstanciales, fortuitos, que están totalmente fuera de tus manos, como en este caso pues una pandemia de COVID, ¿no? O el cambio de la regulación federal en materia de fumado en lugares cerrados y que bueno, pues hoy nos tiene a lo mejor en la banca cerrados, pero buscando o ya construyendo para sacar nuevos conceptos en T1 y en T2, entonces ese todavía no lo cuento como fracaso, lo cuento como parte del pivoteo que estamos haciendo para abrir ahora mediados de mayo 2 conceptos nuevos en el ICM, igual salones lounge, pero con un toque distinto en Terminal 1 y otro en Terminal 2. Entonces, pues por ahí me iría un poquito. Pues hay como de dónde escoger, ¿no? Es más, pareciera que ya se está escribiendo el segundo libro de... Por aquí dejamos la semillita. Oye, Para esos nuevos conceptos me tienes que dar crédito, ¿eh? Sí, los hemos estado peloteando, haciendo brainstorming en los desayunos después de echar 9 hoyitos los jueves. allá hay un compromiso ya. Hemos formal. sacado buenas ideas. Exactamente. Oye, Eduardo, y vamos, estamos de alguna manera incluso con el libro honrando el fracaso, ¿no? Porque, pues, si quieres llegar a algún lugar, eventualmente te vas a encontrar con algunos baches que se van a convertir en grandes fracasos. Pero también es cierto que puedes hacer cosas para evitar o reducir ese potencial margen de error o potencial circunstancia que te lleve de cara a un fracaso, ¿no? No necesariamente tendría que ser un camino inexorable hacia el fracaso el hecho de decir voy a emprender algo nuevo. ¿Tú crees, Eduardo, que podemos hacer algo nosotros como emprendedores o incluso en nuestra vida como para reducir ese riesgo, algunos hábitos, algunas mejores prácticas? Yo me he acercado mucho a Eduardo y a Alex para pedir consejos de mi negocio y a mí me han ayudado mucho a decir, mira, pues vete por la derecha, no por la izquierda, ¿no? Si pudieras decirnos algo que la gente que tiene sus emprendimientos aquí pudieran hacer para, pues, insisto, reducir un poco su potencial fracaso que tienen enfrente, ¿qué podría ser esa respuesta? Si no quieres fracasar, no emprendas. No, definitivamente sí o sí vas a fracasar. Yo creo que es estar mentalizado desde antes que va a llegar el momento y que tienes que estar listo para solventarlo y salir adelante, ¿no? Como emprendedor, como empresario, definitivamente antes de tomar cualquier decisión, pues vas a analizar toda la información disponible, ¿no? Datos, competencia, tu mercado objetivo, y vas a tratar de controlar todas las variables y creo que vas a dar tu mayor esfuerzo en el día a día, ¿no? Te vas a armar un buen equipo de trabajo y demás, pero tarde o temprano va a llegar el fracaso, por más pequeño o más grande que sea. Entonces, lo importante no es el fracaso, sino aprender de ese fracaso, ¿no? Y yo creo que, bueno, a mí en mi experiencia lo que me ha funcionado es tener una mentalidad zen y tomar la vida con filosofía, no preocuparte por lo que pasó, no preocuparte por el mañana, disfrutar el momento y saber que tú, una vez que des tu mayor esfuerzo, la vida tarde o temprano se va a acomodar, ¿no? Tal vez en el momento del fracaso dices, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué me pasa a mí y ahora cómo voy a salir de este bache, ¿no? Que a veces parece no bache, sino el gran cañón, ¿no? Pero siento que si confías en la vida, si agradeces por lo que tienes y también si visualizas un futuro mejor, tarde o temprano se abre esa puerta, esa conexión, esa idea, muchas veces o hasta dormido o en regadera o en un viaje dices, es por ahí, ¿no? Y regresas y de repente te encuentras en el camino a una persona y con eso lo solucionas, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es tener templanza, tener confianza y saber que todo cambio es para bien y que de un fracaso vendrá un éxito. Y si quieres ser exitoso en la vida, tendrás que fracasar una y otra vez. Dicen que si sigues avanzando la carreta, las calabazas terminan por acomodarse, ¿no? Por tomar su lugar. Ángel, estás empezando otra vez. ¿Hay algo, un mensaje que estás o un tip de algo que estás haciendo hoy diferente a lo que no hiciste en tu primer emprendimiento basado en la experiencia que ya tuviste?
Sí, definitivamente sí. En el primer emprendimiento, digo, una parte que es como lo que llamamos mi hermano le dice que es la ingenuidad, ¿no? Que tiene que ver con vamos a hacer las cosas porque las vamos a lograr, es, por ejemplo, no levantamos capital. Digo que además eso le suma un poco más de como otra estrellita, ¿no? a la historia de éxito de Cubas, que en Latinoamérica pues, lo hicimos sin levantar capital. Yo también digo, no estoy peleado con levantar capital, ya lo hicimos, aunque yo digo que no levanté capital, sino porque la gente venía y me ofrecía, ¿no? Y quería invertir en Saptiva. Entonces, Quiere. Sí. Entonces esa es una parte, ¿no? Y que digo, 2024, digo, porque el año pasado que empezamos no es 2007. Entonces hay que aprender, ¿no? Que las cosas no son iguales, cambian, esa es una parte. Yo hice mucho de la construcción de la primera empresa. Yo dejé de programar en el 2016. Hoy en día ya no programo ni un hola mundo. Los que son programadores me entenderán el chiste. Y si no, pues qué triste. Entonces, hoy en día tengo un equipo, ya somos la mitad de los que éramos al momento de la venta en 13 años. Entonces, eso ha cambiado. Ahora tengo un grupo de advisors que son top en la región, y que fue lo primero que yo hice. O sea, yo tenía una idea bastante loca y fue y dije, o sea, está bien, tengo demasiado ego, pero también digo, necesito que alguien me lo valide, ¿no? Entonces fui con alguien que yo consideraba mucho más top que yo en este tema, me lo validó y entonces así fui. Entonces, a lo que voy es armar un equipo, ¿no? Armar un equipo. A mí no me interesa decir yo soy el más fregón en mi empresa, o sea, probablemente sí porque soy el CEO, pero más bien mi equipo es el que tiene que ser el mejor, ¿no? Lo aprendí yo de hace mucho en otro negocio en el que estaba de unas farmacéuticas, 2007 tal vez, y en ese tiempo el socio, que sigue siendo un buen amigo mío, un canadiense, estábamos en una mesa y entonces una señora decía, es que mi esposo es el mejor doctor, tal, y tú ni siquiera terminaste la carrera, algo así estaba comentando. Y entonces en ese mi amigo Andrew voltea y dice, pues sí, puede ser, pero yo soy dueño de 100 doctores en el hospital, ¿no? O sea, a lo que voy es que tienes que estar rodeado de esa gente, ¿no? Y eso yo lo he aprendido hoy en día, eso lo he hecho diferente. Y también me quita mucho estrés, ¿no? De que todo tiene que caer sobre mí. También a la vez todo lo tengo que hacer más rápido, pero pues también soy 15 años menos tonto que cuando emprendí, ¿no? O sea, a los 23 años pues era un güey saliendo de la universidad. Hoy en día tengo a muchísimos amigos, o sea, muchísimas personas a las que les puedo pedir consejo, platicar, y tal vez no consejo, pero tienes una red de compañeros, de amigos que estamos en el mismo camino, somos emprendedores, y o sea, ser emprendedor es un camino muy solitario. Entonces solamente los que somos emprendedores nos entendemos, entonces le puedes platicar y aunque tal vez esté en otra área, te va a entender, eso es padrísimo, y eso sí es lo que he hecho muy diferente de la primera vez. Súper, entonces rodearte un buen equipo, rodearte de gente que sabe más que tú, pedir consejos, muy buenas ideas para la gente que está o volviendo a empezar o con sus emprendimientos actuales. Tocayo, hay una historia hermosa en el libro que me lleva a una pregunta, ¿no? Una vez que has fracasado, ya no eres el mismo. Hay algo que cambió en ti, en tu ADN. Concretamente la historia habla de se te hace la piel más gruesa, ¿no? Y para dar el ejemplo de esa idea o de esa idea filosófica de pues, te haces cada vez más fuerte ante los fracasos, narras la escena de una señora que llega a la playa y sucede ahí un evento que deja una gran lección. ¿Por qué no nos lo platicas para que nos piques también un poco para leer el libro, ¿no? Sí, muchas gracias. Es un viaje que hice a Puerto Escondido y a Mazunte, ahí andábamos un amigo y yo pues en los primeros años de la vida profesional, a lo mejor en los 20s, y me tocó ver a una señora que andaba pues caminando en las piedras calientes como si nada, descalza, ¿no? Y uno que viene de la ciudad y llega y se quita las chanclas y dices, Dios, 5 segundos y ya te las vuelves a poner porque no aguantas el calor o las piedras.
que te cortan los pies, ¿no? Y pues haciendo esa analogía, pues te das cuenta que la señora que lleva viviendo ahí toda su vida en la playa, pues ha estado acostumbrada a eso y tiene un callo del tamaño de la suela de mis zapatos, ¿no? Entonces no lo siente, no le duele y puede andar descalza como si nada. Y creo que lo mismo va pasando en la vida empresarial o el camino, la senda del emprendedor. Uno va haciendo callo ante las adversidades, ante los tropiezos, y pues vas teniendo batallas que dejan efectivamente cicatrices y te van haciendo más fuerte, ¿no? Dicen que lo que no te mata te fortalece, y pues todas esas cicatrices, esas heridas de guerra también te van forjando el alma, el espíritu, la mente, el corazón, y te van haciendo que estés listo para enfrentar las siguientes batallas con mucha más fuerza, con mucha más inteligencia, porque vas midiendo más los riesgos también. Te vas rodeando de gente, como dice Ángel, de gente pues más talentosa, de advisors, de consejeros, de socios súper valiosos. Por aquí hay también algunos otros de mis socios, digo, somos 3 principales socios operadores, pero tenemos otros socios inversionistas y socios pues también estratégicos que han apoyado muchísimo y con los cuales pues hemos también logrado ir abriendo nuevos mercados, ir entrando a nuevas industrias, y con los cuales pues también estamos profundamente agradecidos, porque no solamente es la parte de cuando entra un inversionista estratégico, pues no es solamente la parte de la aportación de capital, de riesgo, sino lo que le llamamos el smart money, ¿no? Y el cómo el smart money puede ser, a lo mejor la inversión pudo ser chica, pero el smart money es monstruoso, y con su experiencia, con su conocimiento, con sus redes y la fortaleza que uno va tomando, pues aunque somos los socios operadores, aunado a nuestros advisors o socios estratégicos, pues vamos construyendo equipos de socios increíbles que nos permiten ir enfrentando esos retos con mucha más facilidad y fortaleza para poder tener la capacidad de enfrentar retos más grandes. Súper. Y yo creo que para pasar el micrófono a la gente del público y ya después a disfrutar el resto del evento, me gustaría cerrar con una pregunta última para ti. Cuéntanos, de todos los mensajes que arropa el libro, ¿cuál crees que es el principal mensaje que quieres dejar en la audiencia, que quieres dejar en las hojas del libro? De todo lo que podemos hablar, entender sobre el fracaso, si pudieras resumir un mensaje principal, ¿cuál sería? ¿Con qué mensaje nos vamos de aquí, de esta tu presentación del libro? Sometimes you win, sometimes you learn. A veces se gana, a veces se aprende. Hay que cambiar esa perspectiva que tenemos en la cultura hispana sobre el fracaso y estar abiertos a que todo es aprendizaje en esta vida, y si queremos seguir creciendo en la senda profesional de cualquier industria, nos vamos a ir topando con muchos retos que no podremos enfrentar y que probablemente terminen en fracaso, pero necesitamos always keep walking and never ever give up, y seguir aprendiendo de esos fracasos para poder seguir construyendo hacia adelante y hacia arriba. Pues genial, ¿por qué no le damos un aplauso a nuestro anfitrión? Bueno, no sé cómo es el formato del evento, no sé ni siquiera si vamos a tiempo o no, pero si tuviéramos tiempo, yo creo que valdría la pena pasar algunas preguntas. Sí, claro, algunas preguntas. Público, ¿no? No sé si alguien quiere hacerle una pregunta. Por allá en el fondo, no sé si tienen el micrófono o les pasamos por aquí uno. Por allá levantaron la mano. Pásele. Tengo una pregunta. Bueno, yo soy Bianca. ¿Qué se siente más feo, fracasar con dinero propio o con dinero ajeno? Definitivamente con dinero ajeno, sí, sin duda. Cuando es el tuyo, pues that's it. Perdiste y bueno, pues queda sobarse, curarse la herida y volver a empezar. Pero cuando traes dinero ajeno, la responsabilidad es enorme y no hay cara para ver a la gente y decirle, ¿qué crees? Fracasé, ¿no? Entonces, sin duda, con dinero ajeno. Por acá hay otra pregunta. Gracias, Alejandro. Primero por el libro, por la gran idea. Y yo quiero aprovechar cualquiera de los que están ustedes al frente,
por un tema muy importante que es el tema de la gestión emocional ante el fracaso, porque es muy romántico. Sabemos que el fracaso son semillas de éxito, padrísimo, pero mientras eso sucede, mientras la semillita crece, ¿qué pasa conmigo y con esas emociones que vas experimentando a lo largo de este proceso de aprendizaje? Wow, qué gran pregunta. Sin duda, por supuesto que, se dice muy fácil ya contártelo ahorita con las historias del fracaso, pero eso no te quita los momentos de tristeza, de ansiedad. O sea, ¿cómo te explico? En la pandemia, yo empecé a sentir lo que nunca había sentido, que eran ataques de ansiedad. Juré que me daba un infarto y me dice Jimé, tranquilo, respira, relájate, te voy a poner una meditación, estás teniendo un ataque de ansiedad. O sea, es espantoso. Hoy te lo cuento aquí muy bonito y muy romántico y muy divertido, pero sí, obviamente la inteligencia emocional que se necesita para superar eso está acá arriba, ¿no? Y eso es parte de lo que comentábamos hace rato con lo que pongo de semejanza en el libro con la señora que tiene callo. O sea, ese callo se hace a base de trancazos en la vida. Hoy, si hago un nuevo emprendimiento pequeño y fracasa, o sea, sé que es parte de, me voy a sobar, y si fue con mi dinero, pues sí me va a doler, y si fue con el dinero de inversionistas, me va a doler más. Pero no pasa nada. Pero si hoy llego a tener un fracaso mucho mayor del que he tenido antes, definitivamente no voy a tener ese mismo callo que tiene la señora que anda descalza en Mazunte para tener esa inteligencia emocional adecuada para enfrentarlo. Y es ahí donde digo, los problemas no se resuelven con la misma capacidad de pensamiento con la que se generaron. Y emocionalmente lo mismo, ¿no? No logras generar o resolver o enfrentar una crisis emocional con la misma capacidad de inteligencia emocional que tenías cuando se generó. Y entonces, pues ahí tienes de dos. O revientas y truenas y ahí te quedas. O pues a lo mejor entras en terapia intensiva y luego pues dices, o sea, para adelante o para adelante, ¿no? Y te sobrepones a pesar de ese sentimiento, y es donde entra la resiliencia. La resiliencia que pues uno como emprendedor pues va haciendo por el callo del día a día, y no sé, el nivel de resiliencia que uno como emprendedor desarrolla, pues creo que es bastante grande. Gracias. Por allá el maestro Fernando Oscar. Bueno, yo me considero emprendedor. Sí he hecho también algunas cosas y dijeron bien de los socios. Tienes la fortuna de tener a tu hermano. Pero yo creo que la mente del emprendedor no es exactamente esta. Oí por ahí que comentaban, pues voy a emprender, ya sé que voy a fracasar. Yo dije, pues ¿cómo? No, yo cuando emprendo sé que no voy a fracasar y voy con todo. Entonces, mi pregunta sería, cambiando un poquito la tónica del título, sería ¿cómo ser exitoso evitando el fracaso? Que de alguna manera fue una de las preguntas que hiciste. Entonces, yo digo que por ahí, más que diciendo, oye, yo quiero llegar a fracasar porque sé que me va a ir muy bien, entonces un poquito al revés. Sí, bueno, en realidad, efectivamente, no es que uno emprenda queriendo fracasar, ¿no? Por supuesto que uno emprende queriendo ser súper exitoso, convertirte en el primer unicornio mexicano y vender tu empresa en billions, ¿no? Y teniendo el objetivo muy claro. Nada más que creo que al principio, sobre todo la gente que está emprendiendo las primeras veces, solamente ve esa parte romántica del emprendimiento y cree que no va a haber y no va a encontrar adversidad en el camino. Y eso es justamente lo que pasa con la mayoría de los libros de emprendimiento, que solamente pasan y ponen la parte romántica, ¿no? Los primeros libros que me topé de emprendimiento y el camino de la libertad financiera con Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, te pinta, y sus 23 libros que me leí de su colección, te pinta muy romántico el cómo hacer negocios en real estate y encontrar la libertad financiera. Y entonces, si te clavas nada más con eso, dices, pues ya está, la hago, ¿no?
Sí, nada más que ese tema en México, pues con las circunstancias de tasas de interés y el mercado regulatorio y demás, pues a lo mejor ni siquiera aplica. Entonces, si nada más compras la parte romántica de que todo emprendimiento va a ser exitoso, pues entonces entras en un círculo y en una problemática y en un lodo de inteligencia emocional cuando empiezas a enfrentar retos tremendos, ¿no? Pero por supuesto que para cuando uno está emprendiendo, y yo soy fiel creyente de la ley de la atracción desde hace muchísimos años, pues te enfocas en la parte positiva y en la parte de cómo visualizas el éxito de esa empresa. Lo único que trato de exponer en el libro es, o sea, sí, yo estoy enfocado 100% mi meta, mi mente y mi visualización en cómo vamos a hacer exitoso este emprendimiento. Sin embargo, sé que no todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Y que tengo que estar listo y preparado para poder enfrentar los retos durante ese camino. Buenas noches, Alex. Muchas felicidades. Qué increíble poder plasmar una idea tan importante para todos. A mí me gustaría preguntarles a las personas que están en el escenario una pregunta muy práctica, y es que para poder emprender necesitas un equipo fuerte, ¿no? ¿Qué pregunta sí o sí le hacen a las personas que quieren subir a su equipo para saber si son competentes, por lo menos a primera vista, porque nunca lo vas a saber sino hasta el desarrollo del tiempo, ¿no? Pero ¿qué pregunta sí le haces a la gente que quieres que esté en tu equipo o que quiere estar en tu equipo? Claro, por supuesto. Pues mira, de entrada lo que buscamos es, sobre todo pensando en socios, pues que sean sus fortalezas las que vienen a complementar el equipo de socios, ¿no? O sea, el conocimiento, la experiencia, la expertise, las formas de ser, ¿no? Las redes de negocios y demás que vengan a complementar esto. Y luego hablando de colaboradores, pues gente que tenga la actitud adecuada y que esté dispuesta a venir a desarrollarse y a seguir aprendiendo y a seguir enfrentando retos a la par de nosotros, ¿no? Porque pues uno como socio pues juega un papel, pero pues luego tiene que rodearse de gente súper talentosa en el equipo para que pues todo el equipo, estando en el mismo barco, pueda, con toda la actitud y con todas las ganas de seguir aprendiendo y desarrollándose en el día a día, ir construyendo la empresa y resolviendo todos los conflictos y poner a todos, tanto socios como colaboradores, con el mindset adecuado y con la visión bien clara y los objetivos bien claros en alcanzar la meta de forma positiva y exitosa, ¿no? No quiero que se malinterprete el libro, y justamente creo que el tema del libro juega esa dualidad de palabras de pensamiento, pero obviamente que uno tiene que estar enfocado en alcanzar los objetivos, tenerlos bien claros, que sean medibles, que tengan tiempos específicos, que sean alcanzables y echarle toda la carne al asador para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Gracias. Si quieren una última pregunta, porque vamos a pasar a la parte de pues no sé continuar si con la agenda. de la última, Alex. Sí, adelante, Luis. Tengo la fortuna de conocer al equipo, a Benji, Eduardo, a ti, y yo quería, contando con todo lo que nos han platicado, ser exitoso, lo cual me parece que evidentemente lo son, y dejando a un lado la parte de humildad que tiene en todo tu equipo, que me encanta, ¿nos cuentas una historia de éxito? Sí, por supuesto. En Acmes, una empresa que fundé a mis 19 años, que este año está cumpliendo 22 años en el mercado, que cuenta con todas las autorizaciones por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para la intermediación de cualquier tipo de seguros para personas, familias, empresas y gobierno, pudiendo asegurar desde personas hasta aviones, barcos, buques, edificios de más de $50 millones, plataformas marítimas, satélites, aeropuertos y cualquier seguro que se te venga en mente, representando a más de 30 de las principales compañías aseguradoras en México, Estados Unidos y Londres. Hoy te puedo decir que tenemos asegurados y que somos el asesor de seguros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del Tren Maya, de Mexicana y de 12 aeropuertos más, hoteles, parques y museos
que son parte del pipeline de las empresas que hoy en día tiene la Sedena, ¿no? A través de los diferentes grupos. Entonces, bueno, pues hemos construido un broker de seguros de la nada y que hoy tiene 22 años en el mercado y que hoy nos permite asesorar grandes riesgos y llevarlos de la mano en la correcta administración de sus riesgos, asesorándolos. Obviamente no soy yo solo, obviamente hay un equipo de trabajo multidisciplinario exitosísimo, gente súper talentosa con más de 30 años de experiencia en la industria, cada quien en diferentes áreas, algunos de los que me acompañan hoy por aquí, pero por ejemplo Martín ha administrado grandes riesgos de Pemex, de CFE, del IMSS, ¿no? Y hoy forma parte de nuestro equipo. Por acá también estaba Hilda, que tiene igual más de 30 años de experiencia en la industria afianzadora y demás, ¿no? Entonces, esas son las partes románticas que normalmente la gente platica, ¿no? Y que normalmente los libros sacan a la luz. Pero llegar aquí ha sido un camino que nos ha dejado muchas cicatrices y que justamente esa dualidad pues es la que te hace ser quien eres, ¿no? Porque lo vimos con una perspectiva adecuada y porque hemos aprendido de muchos fracasos, es porque hoy te puedo contar estas historias de éxito de ACMES, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y después de una rica charla, todavía tenemos un par de cosas importantes. Vamos a tener venta de libros aquí saliendo y Alejandro estará allá abajo firmándolos. Y una velada que suena increíble, donde va a haber cata de vino, donde va a haber saxofones y donde además va a haber una subasta de papayas. Entonces, no se la pierdan. Y continuemos ahí en la terraza y aquí la venta de libros aquí saliendo. Muchísimas gracias. Cuando tenía 14 años, mi mundo cambió para siempre. Perdí a mi padre, y con él, la sensación de seguridad. De un día para otro, tuve que enfrentar la vida con una pregunta que me perseguiría por años. ¿Qué hago ahora? Años después, inicié mi primera empresa con toda la pasión y determinación que tenía. Pero no fue suficiente. De repente, estaba solo, sin dinero, sin dirección, y sin saber cómo empezar de nuevo. En esos momentos de desesperación, entendí algo que cambiaría mi vida. El fracaso no es el final. Es la señal de que estoy en la ruta hacia el éxito. No fue fácil, pero decidí levantarme y aprender de cada caída. Decidí que no iba a dejar que mis fracasos definieran mi historia. En lugar de huir de ellos, los convertí en mis mejores maestros. Aprendí a prever riesgos, a tomar decisiones estratégicas, a levantarme con más fuerza. Este libro no es solo mi historia. Es una guía para que tú también puedas transformar el fracaso en éxito. Porque lo que define tu destino no es cuántas veces caes, sino cómo decides levantarte. Cómo ser exitoso fracasando, de Alejandro Castillo. Encuéntralo en tu librería favorita.